Hola, Luigi. Me da gusto y no me da gusto. Hola. ¿Cómo estás, Tesuale? Yo sé que es una pregunta tonta, ¿verdad? Decir cómo están. ¿Cómo están ustedes que nos ven en el podcast? Gracias por conectarse al podcast de Santos Bravos. Soy Pame Moguel, Luigi, Tesuale. Hola. Y aunque me encanta verlos, no me encanta verlos en días como hoy, un sábado después de evaluación, donde empieza a haber eliminaciones. Sí. Yo sé que es tonto decirlos, pero ¿cómo se sienten? Porque los veo muy tranquilos. Pues hay que disimular bien. No, aquí no hay que disimular, pueden platicar. Pero, o sea, bueno, es algo que te agarra desprevenido, la verdad. Pero me siento muy feliz porque genuinamente, o sea, por eso se me ve un poco tranquilo. Y es porque, primero, ya lloré lo que tenía que llorar con los chicos. Claro. Y segundo, pues, la verdad siento que lo mucho que he crecido como persona, como artista, es, bueno, algo de otro nivel que jamás en ningún otro proyecto hubiera crecido. Al igual que tú, Jesuale, un montón. O sea, tu voz siempre brilló muchísimo, pero también tu baile se empezó a ver muy diferente. ¿Y cómo te sentiste tú en esta evaluación? Que ahorita hablamos para que calen por qué fue tan compleja, fuerte e importante esta evaluación. Esta fue la semana más dura, para empezar. De verdad, había mucha exigencia de todos lados. Y era un reto grande, obviamente era una coreo que van a ver en la serie bien difícil mientras cantando, y el tema de mantener el aire, la voz, todas esas cosas eran factores muy importantes. Pero de verdad siento que en esta evaluación especialmente como que dejé todo ahí, ¿sabes? Como que yo quiero dejar que esta evaluación sea con todo lo que tengo ahorita para dar, y todos estos meses de esfuerzo y de hambre y de ganas para demostrar quién soy, lo dejé todo ahí. Qué fuerte y qué bonito que al final te quedas con una sensación de entregué lo que tenía que entregar, y ya las decisiones que se toman igual y ni tuvieron que ver en específico con la evaluación de hoy, que ha pasado en otras ocasiones, donde la neta la evaluación y todo sale tan bien que lo que se tiene que modificar o el feedback que hay parte más de otras cosas, de otros momentos, haciendo un pequeño historial, ¿no? Viendo atrás de todo lo que ha sucedido. Algo que creo que dentro de las cosas más importantes que sucedieron, Luis, y aparte de las herramientas que has recopilado, también fue tu cumpleaños estando aquí. O sea, digo, yo sé que a lo mejor pasar de 18 a 19 no hay tanta diferencia como pasar de 17 a 18, pero también creo que tiene que ver cuando uno va creciendo. Recuerdas mucho cuántos años tenías cuando te pasó algo, y a ti siempre te va a venir a la mente que cumpliste 19 años estando como candidato de Santos Bravos. Sí, pues, o sea, cuando me pregunten mis hijos, ¿y tus 19 cómo fueron? Pues fueron, voy a decir, fue en esta hermosa experiencia con los Santos Bravos. Y yo creo que eso es algo ya que habla por sí solo, esa simple anécdota de decir que yo pasé un cumpleaños fuera de casa con mis hermanos en ese momento, y que espero que sean mis hermanos para toda la vida. Seguro que sí. Me hace muy, muy, muy feliz que haya sido un cumpleaños diferente, cumpliendo y luchando por los sueños de uno, que bueno, esto no se acaba aquí, esto se sigue luchando, pero me hace sentir muy bien el recordar mis 19 años estando aquí. Jesuale, tú dime si opinas igual que yo, que no se trata ya de estás eliminado y quedaste completamente fuera del panorama, sino siento que lo que decías, hay una hermandad que va a perdurar. Sí. Y que siento que pueden surgir muchas cosas después de esto, a pesar de que haya una eliminación. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cómo te sientes tú al respecto con eso? Y por lo tanto, ¿qué estás proyectando? Yo sé que es muy pronto, pero ¿qué viene para ti en estas próximas horas incluso? No, sí, estoy de acuerdo. Esto no es el final, sino el comienzo de una carrera muy larga. Yo apenas tengo 16 años, o sea, ni me conozco como persona todavía. Ya sé, ¿quién se va a quedar solito en esa terraza? Entonces, como que obviamente, claro, puede ser que me sienta un poco mal, pero yo sé que esto va a abrir muchas puertas y muchas cosas para el futuro, no solo como artista, sino como persona. Aprendí demasiado a estar aquí con los chicos
y con los maestros y con toda la producción en general. Y de verdad que si termina así me voy contento, no creo que cambiaría nada. Ay, qué Estoy muy bonito. feliz. ¿Y qué viene? O sea, ¿realmente hay que ir a casa ya? ¿Qué viene después de una eliminación? El tiempo dirá, porque obviamente no quiero parar, ¿sabes? Ok. Para mí la música, siempre lo he dicho, es mi vida. No me veo haciendo más nada que no sea estar grabando, bailando, cantando, de lo que sea. Pero, no sé, voy a dejar que el destino y como el mundo es, que diga cómo eso va a ser. Pero, Vaya soplando y te lleve pero como yo sé que sea. cosas muy buenas vienen. Eso sin duda. Para ir un poco a lo que pasó esta semana, que como bien dijiste, es la semana más dura que han tenido en más de 100 días que lleva este proyecto. Una de esas cosas es la visita de un gran coreógrafo. Sí. Luigi, ¿nos puedes contar quién era? ¿Qué coreografía les pusieron? Y si me pueden platicar qué cosas sucedieron. O sea, bueno, en lo personal, desde el día 1 que he estado aquí ha sido muy duro para mí. Claro, claro. Pero dejando eso a un lado, esta semana fue en particular muy difícil, sobre todo para mí, a Gesuale. Nos costó mucho el permitirnos brillar, porque estábamos, no sé, asustados o estábamos nerviosos de que venía Son, que es un coreógrafo, yo diría, el mejor del mundo prácticamente. Que ha montado las coreografías más importantes que han visto allá afuera. Exacto. Y Coreano. Coreano, exactamente. O sea, tenía Exigencia es milimétrica. es duro, exigente, duro, porque también pueden haber muchos muy grandes y que sean más suavecitos. Pero el exigente, duro, serio, dedicado, trabajador, o sea, todo. Y bueno, yo sé que la semana estuvo muy dura. Fue una semana muy dura. No tuvimos ni un solo ensayo bien, pero la presentación fue la mejor que tuvimos. Qué bien. Y yo creo que eso es lo que me llevo. O sea que a pesar de haber tenido pues una semana difícil, o sea, yo estaba así, le llamaba todos los días a mi mamá, le escribía a mi mamá, le decía, mamá, estoy muy cansado ya, estoy muy cansado. O sea, estaba cansado mentalmente, corporalmente, le llamaba, le decía, mamá, ¿qué hago ahora? O sea, tú me conoces mejor que yo. Claro, que me puede levantar también, ¿no? Sí, sí, y sí, o sea, fue dura, pero con un final feliz, se podría decir. ¿Fue dura tu mami o fue dura la semana? No, la semana. Ah, la ok. semana. Y tu mamá, ¡dalo todo! Te estoy diciendo, Luigi. No, mi mamá, no. Mi mamá fue lo Ok. máximo. Pues sí, es que es parte del proceso cuando es algo Sí. tan tenso y te das cuenta que incluyendo el resultado que sea una eliminación tampoco es lo peor. Claro. Nunca nada es lo peor que pueda ser. ¿Cómo lo viviste tú esta semana, Gesuale? Para los ensayos, ¿cómo fueron incluso recibir direcciones de una persona tan fuerte y tajante como Son? Claro, vino Son y Son obviamente es una persona súper buena en lo que hace y estábamos todos como que, ay, pero como dijo Luigi, de verdad que en esta evaluación especialmente, si estamos hablando de esta semana, como que todo ese esfuerzo y todo lo que estaba pasando, como que hoy se demostró que sí se puede hacer y de verdad que, o sea, me voy sabiendo eso, que aunque fue una semana complicada y a veces las cosas pueden ser difíciles, que al fin del día siempre hay como un luz al fin del túnel. Claro. Sí. Luigi, ¿tú cómo ves los días que vienen, los minutos? Los minutos, segundos. Pues primero me veo descansando un poco. Creo que pues necesito descansar un poco, la verdad estoy... Dormir, ¿no? No dormir, sino, no sé, a lo Apagar mejor el ya hasta cerebro. voy a la playa y me tiro ahí en el mar, ¿sabes? Cosas así. ¿Qué playa te gustaría ir? ¿Aquí No en sé, México? No sé, yo creo que sí, seguro, sí, aquí en México. La verdad no sé, solo... Me sales ahorita con, no, me voy para Maracaibo. Pero es lo que se me viene ahorita a la mente, ¿no? Descansar Oigan, sí es un poco. cierto, 2 Venezuela. Qué fuerte. Sí, ya, Venezuela ya no hay No. ya no, pero seguimos aquí dándole duro. Claro, y en el corazón de todos los chicos, Claro, además. exactamente. Pero yo creo que unas merecidas vacaciones. Sin duda, la neta sí se las merecen durísimo. Gesuale, ¿cómo te sientes con la partida y de los chicos? ¿Hay alguna sensación por alguien que vayas a extrañar un montón en particular? Es duro porque ya tengo como así ese bond con todo el mundo aquí,
Pero obviamente mi roommate, o sea, Kenneth, Claro. de verdad que era muy duro verlo así. Como que yo lo recibí, yo sí, y cuando lo vi a él, como él estaba así ya llorando, así rojo como un tomate, así llorando y que pega. Claro. Y no, de verdad que todo el mundo aquí, como dice Luigi, somos hermanos, como que esa conexión hasta que si ya pasan 10 años nunca se va a ir. Claro. Y vamos a ver atrás y vamos a todos a recordarnos de todo lo que hemos pasado y de verdad siempre vamos a tener esa hermandad por toda la vida. Y sí se nota a leguas en todas las entrevistas desde que los conocí, siempre han estado refiriéndose entre ustedes de una forma muy especial, que es muy admirable y creo Sí. que ayuda e inspira a todos los que nos ven, no solamente que quieran ser artistas, sino esa camaradería que en el mundo en general está perdida en estos momentos. Y qué bonito que Santos Bravos y quienes lo componen realmente, que son ustedes, sean un ejemplo de esa camaradería, ¿no? Sí. Yo noto muchas diferencias específicamente de que los he conocido poco realmente en los podcasts Sí. y lo que puedo ver en la serie, pero sí hay cosas muy particulares. Por ejemplo, Jesuale, del día 1 que te conocía hoy, tu carita es otra, hay una seguridad, hay una confianza en tu mirada tan diferente, pero cuéntame tú que en cosas puntuales sientes que hubo una evolución. Ya lo he dicho muchas veces, primera vez fuera de mi casa en mi vida, especialmente fuera de mi país. Entonces obviamente llegué a México, que es increíble, y yo o sea, no conocía a nadie, aún estaba como entendiendo todo esto, pero creo que es eso, como que empecé a tener como esa disciplina de que todos los días quiero dar lo mejor de mí y empezar como a aprender más de ti mismo como persona, porque siento como artista cuando conoces más de ti mismo, te ayuda más con los resultados del desarrollo artístico. Y me acuerdo que cuando llegué cantaba todo así bien bajito, todo así, que no se escuchaba nada, y ahora estoy cantando así más y me estoy atreviendo a hacer cosas fuera de lo que normalmente haría. Y creo que es eso. Como experimentando con tu voz y así. Como Qué atreverme bien. a hacer cosas nuevas. Qué padre, Jesuale, porque sí se te nota, hasta de verdad, tus ojos brillan diferente, pero bien, me gusta. ¿Y tú, Luigi, qué sientes? Que Pues yo me dedicaba a la actuación, yo era actor. empezando por ahí, Empezando por ahí, o sea, yo nunca había dedicado tan profesionalmente, o sea, había hecho cositas de canto y baile, pero nada comparado con esto. O sea, tampoco, o sea, yo jamás pensé que mi vida me iba a llevar por este rumbo del canto y el baile. Yo pensé que iba a seguir en la actuación y florecer de esta parte, pero pues este proyecto, esto es lo que me llevo. Me cambió el chip y pues digo, wow, pues sí puedo cantar también y sí puedo intentar bailar también. lo bailaste, Luigi, de verdad. Sí, y pues Ponte digo, en comparación de alguien como, perdón que te interrumpa, de Sí, alguien no. como Diego, alguien como Alex, como quien me digas que empezó su carrera en el baile. Sí. ¿Cuántos años de ventaja llevan haciéndolo? ¿Y en cuánto tiempo tú aprendiste a manifestar emociones con tu cuerpo? A Exacto. aprenderte una coreografía. Celébratelo, de verdad. Sí. Porque, o sea, uno que no, si yo no sé que no lo sabías hacer y te veo bailando así, digo... y pues me siento muy feliz de saber que puedo también lograr este mundo del canto y el baile. Y bueno, sí, feliz. Qué bueno. Y de forma personal, una palabra que me puedan decir que es un logro desbloqueado. Creo que gratitud Gratitud. por Me todo encanta. lo que ha pasado. Yo diría que me siento emocionado. Emocionado sería la palabra. Qué bien, Luigi. Felicidades, felicidades a los dos. Gracias. Por ese corazón tan bonito, por crecer tanto Gracias. y por regalarme este momento de plática No, con al ustedes. contrario. Y a ustedes también por seguir todo lo que hemos hecho. No se despeguen porque además pues cada vez se pone más fuerte, cada vez hay más emociones y más cosas sucediendo al mismo tiempo. Y para ello, pues en @santos_bravos, no se pierden nada. También en @santosbravos oficial en Facebook y vean todos los episodios que tenemos de Santos Bravos, la serie y también de las sesiones en vivo, que son nuestras sesiones bravas. Yo soy Pame Boguel, Luigi, Jesuale. Nos vemos en el futuro. Bye. Chao.